Señor en el libro de Santiago, capítulo 1. Voy a leer dos versículos, el versículo 16 y el verso 17. Dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén y amén. Antes, hermanos, de entrar al tema que nos ocupa en esta mañana, hago un pequeño comentario. Cuán importante, hermanos, es que nosotros estemos plenamente convencidos de que para nosotros, hermanos, la palabra de Dios es la norma de nuestra conducta, es norma de la vida nuestra, de nuestra forma de vivir. Porque si para otras personas la palabra de Dios es simplemente un libro, pues respetable si se quiere, pero no tanto como que se tome como norma de conducta, como norma de la vida de una persona, eso será el criterio y la forma de pensar de alguien. Pero si nosotros venimos a la iglesia, hermanos, se supone que deberíamos de creer que las Sagradas Escrituras para nosotros sí es una norma de conducta, es norma de gran valor, es la constitución de un reino nuevo, es un nuevo régimen. Nosotros, hermanos, estamos entrando a un régimen nuevo, estamos entrando al reino de Dios. Pero si alguien viene a la iglesia, hermanos, y no está convencido de que la palabra de Dios es su norma, es su ley, entonces, hermanos, de ahí para adelante todo lo que haga dentro de la iglesia será religioso, será falso, será inconsistente, será superficial. La religión se le va a convertir nada más, hermanos, en una actividad puramente social, pero no lo que realmente las Escrituras dicen. Por eso, hermanos, cuán importante, si nosotros llegamos a la iglesia, debemos de estar plenamente convencidos de que para nosotros, vuelvo a repetir, si para otros no, para nosotros sí, la palabra de Dios es la norma de nuestra vida. Partiendo de ese principio, hermanos, nosotros nos regimos en nuestra vida particular, en nuestra vida diaria, en nuestra forma de interpretar el mundo y las cosas de este siglo. Nosotros estamos fundamentados en una creencia real en los valores y en los principios de las Sagradas Escrituras. Cuando alguien, hermano, no tiene bien definido eso en su corazón, entonces vuelvo a repetir, la iglesia se le va a convertir en una cosa social, una práctica religiosa simplemente, pero no de altos valores, no de profundos principios, ni de algo por lo cual valga la pena, hermanos, hacer todo esto. El mundo está lleno de gente religiosa, hay muchas iglesias, muchas organizaciones religiosas, hermanos, que son superficiales. Y se ve, hermanos, que ni ellos mismos respetan los principios que predican, ni ellos mismos respetan las cosas que arengan. Por eso, hermanos, les digo, el mundo está lleno de mucha falsedad. La Biblia continuamente menciona eso. Cuando Cristo vino a este mundo, habían, hermanos, religiones muy prestigiosas, pero precisamente fallaban en lo que usted me está oyendo. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo les tenía que decir a los fariseos hipócritas. Y les tenía que decir que eran hipócritas porque el Señor se daba cuenta que ni ellos sostenían lo que decían. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice vuestra ley? Y el Señor Jesucristo continuamente les recetaba la supuesta ley, la Torah judía que ellos defendían, hermanos, con tanto celo, o de lo cual se ufanaban, que ellos respetaban tanto la palabra. Ellos hacían mucho alarde del respeto que le tenían a la ley de Dios, hermanos, pero ya en la realidad se manejaban con tanta falsedad. Y el Señor Jesucristo, hermano, les decía: hipócritas, hipócritas, ustedes no viven ni siquiera lo que ustedes dicen creer. Ustedes predican una cosa, pero ni siquiera lo que ustedes predican viven. Ustedes tienen celo y hacen idolatría y hablan tantas grandezas de Moisés y todo, pero fallan, y ustedes quebrantan esos mismos principios. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo, voy a hablar de Jesucristo, voy a hablar de la iglesia del Señor. Y voy a hablar, hermanos, de verdaderos valores. Hay algo, hermanos, que es común dentro de la mayoría de la gente, y eso pasa en Guatemala, en Estados Unidos, en el mundo entero. Es muy difícil encontrar a alguien, hermanos, que tenga principios sostenibles. La mayoría de la gente, hermanos, hoy es una cosa, el tiempo, las influencias, lo que oye, lo que lee, lo cambia y no tiene principios sólidos. La mayoría de la gente, hermanos, es desconfiable, porque no puede sostener, hermanos, prolongadamente ni siquiera sus propias convicciones, ni sus principios, ni sus valores. Es muy raro. Por eso, hermanos, es que cuando una persona es muy firme en sus criterios, es muy firme en su forma de pensar y tiene valores, esto, hermanos, da confianza. Puede ser que algún día defendió un valor equivocado, pero si defiende un valor verdadero, se sostiene dentro de un valor verdadero. Pensamos lo que hizo el apóstol Pablo. Él era muy firme, sólido, defendiendo, hermanos, el fariseísmo, antes de que conociera a Jesucristo. Después de que conoció a Jesucristo y conoció la verdad, defendió la verdad, hermanos, inquebrantablemente hasta que murió.
Y no se echó para atrás, hermanos, pero miren, ni un ápice. Se mantuvo, hermanos, firme, con una convicción muy sólida y valores, hermanos, sostenibles. Hablo esto, hermanos, porque a veces, hermanos, uno tiene que lidiar con hermanos o con hermanas dentro de la iglesia que no son capaces de sostener sus valores, sino, hermanos, hay mucha doblez. La fe de muchos hermanos es muy endeble. Fácilmente quebrantan principios que dicen tener. Un día dicen una cosa, pero después de algún tiempo resultan haciendo otras cosas que contradicen lo que confesaban en otra ocasión. Todo ese tipo, hermanos, de situaciones así vuelve desconfiable a las personas. No se puede creer en alguien que piensa así, que es así, como alguien, hermanos, que es capaz de sostener sus principios y sostiene. La Biblia, cuando Dios habla de los justos, dice, hermanos, que un justo, aún jurando en daño propio, no cambia, dice, se mantiene. Quiero hablar entonces, hermanos, de algo muy importante. Hay un valor en Dios, hermanos, que Dios, hermanos, espera verlo en cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no tiene mutaciones. Dios, hermanos, no cambia. Él es firme. Y su palabra inmutable. Su espíritu inmutable. Cristo inmutable. Por eso, hermanos, usted lee que dice, Jesucristo es el mismo, dice, ayer y hoy y por los siglos. ¿Usted cree, hermanos, que Dios ahora es un poco diferente al Dios que se presentó en el huerto del Edén con Adán? ¿O que usted cree que es igualito, igualito, igualito? Igual, igual, sin milésimas de cambio, nada. Igual, igual, igual. ¿Usted cree que ahora Dios es más amoroso que antes? Nunca ha dejado de ser amoroso. Él siempre ha sido igual. No ama más ahora, no ama menos. Igual. ¿Usted cree que Dios, hermanos, hoy es más severo o fue más duro con Israel que ahora? Igual. No sé si me entienden, hermanos, es igual. Dios no cambia. A esa cualidad, a ese valor se le llama, hermanos, inmutabilidad. Dios es inmutable, Él no cambia. No cambia su carácter, no cambia su forma de pensar. Él sabe lo que tiene definido en todo. El Señor, hermanos, es firme. Dice que en Él no hay mudanza. No hay mudanza, quiere decir que no muda, no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación, ni siquiera milésimas de variantes. A veces la gente, hermanos, tiene conceptos tan equivocados de Dios. Piensan que Jesucristo vino a este mundo, como quien dice, para aplacar un poquito el carácter muy recio de Dios. O sea, como quien dice, Dios es un poco muy colérico y tenía muchos fines coléricos, pensaba condenar al mundo. Entonces vino Jesucristo y entonces vino y se interpuso entre la ira de Dios y la pobre humanidad. Entonces vino Dios y lo atenuó y le calmó un poco el mal carácter a Dios. Ese concepto, hermanos, que aunque no lo dicen así como yo lo estoy diciendo, lo dan a entender. La gente religiosa da a entender, hermanos, como que Jesucristo vino a atenuar el carácter colérico de Dios, el carácter enfurecido de Dios, el temperamento de Dios muy severo, cruel. Entonces piensan que Jesucristo, hermanos, vino y lo ablandó. Otros hermanos llegan al colmo a decir que María ablanda un poco más porque ablanda al Hijo y el Hijo ablanda al Padre. Miren, hermanos, esos conceptos son erróneos, equivocados. Yo quiero que me entiendan. Dios, hermanos, no cambia. Jesucristo no vino a cambiar la imagen de Dios. Oiga lo que las Sagradas Escrituras dice, hermanos. Jesucristo, hermanos, un día estaba Él con sus discípulos y les dijo algo. No piensen ustedes que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, dijo. Yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir, dijo. Oigan qué interesante es esto, hermanos. O sea, haciendo a un lado cualquier, hermanos, error de interpretación, cualquier confusión, cualquier engaño que se le pueda meter en el corazón a alguien, viene el Señor Jesucristo y aclara que Él no vino a este mundo, hermanos, para abrogar la ley. No vino el Señor para dejar sin efecto la ley. El Señor, hermanos, vino, dice, yo he venido para enseñarles a ustedes cómo se cumple. ¿No? Eso fue lo que Jesús dijo. Yo no he venido a ustedes a quitarles la ley. Yo no he venido a ustedes a decirles que yo soy más bueno que Dios. Nunca. El único bueno aquí es Dios, dijo Jesús. Es más, fíjense, hermanos, que un día un joven rico, pretendiendo ser salvo, dice que se fue a chaquetear un poquito a Jesús ahí. Y le fue a doblar la rodilla frente a Él. Maestro bueno, y le fue a besar ahí la mano. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero el Señor, hermanos, es tan recto. Al Señor no le impresionan los halagos. El Señor no se vende con adulaciones. Es muy firme, tiene una justicia admirable. El Señor es perfecto, hermanos. No hay equivocaciones.
Un temperamento, hermanos, firme. No se ablanda frente a una mujer más que frente a un hombre, ni frente a un niño. Es igual. El Señor es muy justo. Su justicia es maravillosa, hermanos. En Él no hay mudanza. Nadita de mudanza, hermanos. No hay variantes en el Señor. El Señor es cabal. Y no hay, vuelvo a repetir, hermanos, en determinado momento no se vuelve, dependiendo cómo el temperamento le haya amanecido a Dios, Él es igual, no se cansa. Dice la Biblia, no se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido justicia en la tierra, dice. Oiga eso, hermanos. Entonces, usted y yo tenemos un Dios, hermanos, verdaderamente admirable. Y yo espero que usted admire a Dios como yo lo admiro en esta mañana. Nuestro Dios, hermanos, es admirable y así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué preguntas por mi nombre?, le dijo el ángel a Manoah, que es admirable. Dios es admirable. Isaías, hermanos, cuando habló de Jesucristo decía, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Usted y yo, hermanos, tenemos un Dios admirable. Jesucristo, hermanos, vino y ratificó que Él no vino, hermanos, para quitar la ley. No vino para suavizarla, no vino para presentar la imagen de un Dios más cándido, porque, hermanos, Dios es igual. Y Jesucristo, ¿saben qué dijo? Lo que yo hablo, lo que yo les vengo a hablar a ustedes, lo que yo les vengo a predicar, no lo predico de mí mismo, yo lo predico tal y como el Padre me ha dicho que lo predique. ¿Lo ha leído usted? Si no lo hemos leído, conviene, hermanos, que leamos el Evangelio de San Juan. Me gusta, hermanos, cómo el Señor Jesucristo, leal al Padre, Él viene y ratifica, hermanos, ante este mundo, que Él no está viniendo a enseñar ninguna cosa nueva. Dice la Biblia que el unigénito que está en el seno del Padre le vino a dar a conocer. Dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero el unigénito que está en el seno del Padre le vino a dar a conocer. En otras palabras, hermanos, no es que el Señor Jesucristo, hermanos, viene como quien dice suavizando. Vino a dar a conocer a Dios enteramente como es cabal. Él es la imagen, dice, del Dios invisible. Por eso, hermanos, es que si alguien piensa que Jesucristo es amor y algunos tratan de interpretar, vuelvo a repetir, hermanos, tratan de interpretar, hermanos, como que Jesús, hermanos, es el aspecto blando de Dios, como que en Dios aquí, hermanos, se suavizó. Aquí, hermanos, como que Dios, hermanos, perdió la fuerza con Jesucristo. El Señor Jesucristo lo tranquilizó. Yo quiero que me oigan, hermanos. Debemos de interpretar la obra redentora desde otro punto de vista y no así. Porque si alguien piensa, hermanos, que Dios era malo, o aunque no lo digan, pero como que se insinúa, pero que Jesucristo, hermanos, vino a calmarlo, está equivocado. Y Jesucristo fue muy claro en decir, hermanos, no piensen que yo he venido a quitar la ley. Yo no vine a quitar la ley, no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Y oiga, y si usted, hermanos, quisiera pensar que nuestro Señor Jesucristo es más aguado que Dios mismo, ya van a ver ustedes que no es así. ¿Saben qué dice la ley de Moisés? La ley de Moisés, hermanos, da 10 mandamientos, ¿verdad? Y dentro de uno de los 10 mandamientos podría hablar de cada uno, pero voy a hablar solo de uno. Dice, hermanos, no cometerás adulterio. Cometer adulterio, hermanos, es meterse con la mujer de su prójimo o con el marido de su prójima. Eso es cometer adulterio. Pero Jesucristo dijo así. Ustedes han leído que la ley dice no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dijo Jesús, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo vino hasta darle un toque espiritual a la ley. No hay variantes. Lo único que vino es aclarar conceptos. No es, la justicia no está cambiando. No hay variantes en la ley. Lo que el Señor, hermanos, está haciendo es darle, espiritualizando la ley. Escuchen cómo dijo, hermanos, Jesús. Ustedes han oído que la ley dice no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. En otras palabras, pues, hermanos, viene un hombre, hermanos, y toma a una mujer de su prójimo y a escondidas traiciona a su prójimo yéndose con su mujer. Pero hay alguien, hermanos, que no, quizás no lo haga así, no lo haga de hecho, pero sí alimentó en su corazón deseos muy concupiscentes y la estuvo codiciando y se llenó de pasiones por la mujer de su prójimo. Dios no necesita que alguien ejecute el mal ya estaba ahí, quizás oportunidad le faltó, pero si lo hubiera tenido lo hace, ¿o no? Hablemos de un asesino o de un homicida. La Biblia dice, ese es otro ejemplo que puso Jesús, la ley dice no matarás, pero yo les digo, dijo Jesús, cualquiera que odie a su hermano ya es homicida.
Oiga lo que dijo Jesucristo, hermanos. Entonces, si alguien piensa que Jesucristo vino a poner las cosas más suaves, se equivoca. Se dan cuenta que Él no vino a quitar la ley. Él vino, hermanos, a darle una interpretación fiel, tremenda. Y Jesucristo dijo, hermanos, para con Dios no es necesario que alguien venga y cegue la vida de su prójimo. No es necesario. Con solo que lo odie, ya tiene madera para ser criminal. Una persona que odia, hermanos, miren, en un momento dado de mucha cólera o de cólera extrema, bien puede matar a alguien, ¿o no es así? Así que, hermanos, el Señor Jesucristo decía, si alguno te hiere en una mejilla, pon la otra. Esta es la mejor prueba para un hijo de Dios. No cualquiera en esta vida se deja, hermanos. Yo conozco gente, hermanos, que miren, tiene un odio. Y cualquier cosita muy pequeña que le haga, hermanos, se llena de un odio y una ira, y la guarda, y ahí la tiene y no la saca, y nadie se la hace que se le quite, y la conserva hasta que ejecuta el mal. Eso fue lo que pasó con Caín. Después de que Dios lo rechazó, dice que se llenó de saña. Saña, la palabra saña en hebreo quiere decir veneno. El veneno de la serpiente le surgió a Caín ahí, porque como era hijo del diablo, Caín era del maligno y mató a su hermano, dice, tenía veneno. Y no descansó hasta que no sacó el veneno, y el sacar el veneno era matar a su hermano. Pero Dios no necesita, hermanos, que alguien llegue al hecho, con solo que alguien aborrezca, se enoje contra su hermano, dice el Señor, ya es homicida, porque aunque no ha ejecutado el mal, se ve que tiene madera para hacerlo. Hay quienes tienen madera para ser asesinos, hay quienes tienen madera para ser adúlteros, tienen madera también, hermanos, para mentir. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que para Dios, en los 10 mandamientos, hermanos, usted encuentra, hermanos, la ley de Dios, resumida, hermanos, en 10 sencillos mandamientos, comprensibles mandamientos, que encierran, hermanos, en esto se encierra todos los aspectos de la vida humana. Alrededor de eso orbitan otra serie de preceptos, ordenanzas, hermanos, y estatutos, pero, hermanos, los 10 mandamientos son medulares. Ahí se encierra, hermanos, la norma de la conducta del ser humano, en su relación con el prójimo y en su relación con Dios. Entonces, hermanos, les decía, ustedes y yo, hermanos, estamos frente a un Dios que no ha cambiado. Este es uno de los valores más grandes que nosotros podamos admirar de Dios. Y, hermanos, y digo, esto es tan agradable. Usted y yo, hermanos, tenemos un Dios que es inmutable, en el quien no hay mudanza, no hay sombra de variación. Ahora, hermanos, hablemos de nosotros, porque de Dios no se duda. De Dios podemos decir maravillas. Hablemos de nosotros, porque de nosotros sí no se puede decir maravillas. Nosotros, hermanos, como seres humanos, usted y yo, hermanos, tenemos una naturaleza, hermanos, demasiado frágil y demasiado, hermanos, engañosa. Usted y yo, hermanos, tenemos un corazón y una mente demasiado frágiles. Usted puede ser influenciado fácilmente. He conocido personas, y he conocido, hermanos, personas muy importantes en esta vida, que en una época, hermanos, escribieron hasta libros, hermanos, con principios, hermanos, que yo pude haber leído ahí y después verlos cambiar su forma de pensar, hermanos, así, escandalosamente, diametralmente, hermanos, ahora piensan otra cosa totalmente tan distinto, hermanos, de lo que un día, hermanos, pudieron haber escrito. Es increíble, hermanos. Usted y yo estamos metidos en un mundo donde la gente, la mayoría de la gente, no tiene principios, no tiene valores, no son capaces de sostener sus valores. Vuelvo a repetir, hermanos, si nosotros, hermanos, en algo queremos parecer hijos de Dios, debiéramos, hermanos, aprender también a ser firmes, a tener, hermanos, solidez. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, utiliza una palabra, la palabra mantener. Fíjense, hermanos, que en la Sagrada Escritura se nos llama a mantener, a mantener los valores. Mantener, hermanos, es un esfuerzo personal. Yo tengo que estar revisando mis convicciones y mis principios continuamente para poder mantenerlos, para poder mantener la fe, las convicciones, para poder mantener en este camino los valores de Dios, hermanos. Yo tengo que revisarlos continuamente y estarme renovando. La palabra renovar es otra palabra que existe en la Biblia. Dice, hermanos, que uno se tiene que estar renovando. Renovando quiere decir actualizándose otra vez, actualizando los valores, actualizando los principios. Esta disciplina, hermanos, preciosa, que no la tienen muchos, es una disciplina, hermanos, que a nosotros nos permite alcanzar una imagen de Dios, un carácter que se asemeje, hermanos, al de Dios, o que por lo menos, hermanos, sea digno de Dios.
A Dios le agrada, hermanos, que alguien tenga convicciones. Voy a poner varios ejemplos, hermanos. Por ejemplo, hermanos, he conocido mucha gente, hermanos, que quizás en alguna época comenzaron, hermanos, con fe. Y tuvieron, hermanos, algunos sentimientos de fe, pero no fueron capaces de darle mantenimiento a la fe. Entonces, hermanos, después con el tiempo se volvieron materialistas y comenzaron a apoyarse en lo humano, en lo material. Perdieron la fe. Porque no es lo mismo, hermanos, la fe que alguien puede decir verbalmente, que alguien la pueda sostener. Y hablemos así, hermanos, de justicia, de convicciones, de posturas, de su aborrecimiento al mundo, de su postura en relación a su familia, a los amigos, a los vicios y a cuantas cosas más. Pero que alguien, hermanos, sostenga y se mantenga y conserve, hermanos, esa es una virtud que solo Dios le da por medio de su Espíritu a sus hijos. Y este es un valor tan importante dentro de la iglesia. Tal vez, hermanos, si nosotros quisiéramos ver lo que pasa humanamente, si ustedes se van a dar cuenta que es así. A la mayoría de las personas, hermanos, como que no les gusta o como que no tienen el principio, hermanos, de darle mantenimiento a algo. Por ejemplo, usted puede ver lo que pasa, hermanos, aún en los gobiernos, ¿no? Construyen una carretera, construyen edificios y todo, y la gran bulla, el único día que usted va a ver bonito aquella cosa va a ser el día que lo inauguraron. De ahí para adelante no le dan mantenimiento de nada. ¿Es cierto o no es cierto? A la mayoría de la gente no le gusta dar mantenimiento, y el mantenimiento es mucho más importante que la obra misma, porque le da vida, la mantiene actualizada, la mantiene de momento, la mantiene real. Pero usted lo va a ver, hermanos, en todos los gobiernos. Miren, la mayoría de las personas no les gusta dar mantenimiento. Es igual, hermanos, que si alguien viene y se gradúa. Usted me dice que se graduó de contador, pero usted viene y no se actualiza, no está pendiente, no ejercita, pierde todo aquello, entonces no se mantiene en el conocimiento. Y muchas cosas más podríamos hablar en ese sentido. A la gente, hermano, no le gusta darle mantenimiento a nada. La gente construye su casa, se siente feliz el día que la construyó. Después de eso, hermanos, miren, ya no, ni la pinta, ni la arregla, y de ahí comienza a deteriorarse porque meten un clavo por acá, después una tabla por acá y gotera por allá. Y es raro encontrarse. La gente compra su carro. Mire, hermanos, la gente no le da servicio a sus carros. A mí me ha tocado comprar un montón de carros usados. Mire, hermanos, son una calamidad, de veras. Cuando yo comienzo, hermanos, a revisar qué tiene el carro para comenzar yo a usarlo, me tengo que dar cuenta, hermanos, que le tengo que cambiar los shocks, las pastillas, revisar el sistema de frenos y el sistema eléctrico, y le tengo que mandar a rectificar acá la inyección. Es increíble. Pero, hermano, no le estoy diciendo con un carro. La mayoría de carros que me ha tocado comprar, el 99% de los carros que me ha tocado comprar, le tengo que casi rehacer un montón de cosas, hermanos, porque la mayoría de la gente no le da mantenimiento ni a sus vehículos, ni a su casa, cuanto menos a sus valores personales. ¿Ya me entienden, hermanos? Si son incapaces de darle mantenimiento siquiera a las cosas materiales que son objetivas, que las tiene allí, mire, hermanos, mucho menos le va a dar mantenimiento, hermanos, a algo que no se ve, algo que es intangible, como es decir, hermanos, su carácter, la verdad, la justicia, los valores del reino de Dios y todas las cosas que pertenecen, hermanos, a lo espiritual. En ese sentido, hermanos, muchos discrepan y, hermanos, están tan lejos de Dios. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo ahora por un momento. Ya van a ver ustedes, hermanos, cómo es Dios, cómo es Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, se estableció la iglesia. El Señor sabía, hermanos, que no era nada más de levantar un grupito por ahí y a ver qué pasaba. El Señor, hermanos, miren, estuvo instruyendo firmemente a sus discípulos, hermanos, para esta obra. Pero después de que el Señor se fue, dijo el Señor: no los voy a dejar solos, voy a dejarles a ustedes el Espíritu Santo. Cuando yo suba al cielo, les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes cuál es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos? ¿Sabían ustedes cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Darle mantenimiento a la iglesia. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que estoy parado yo aquí? ¿Quién me paga? ¿Quién me está financiando? ¿Quién me obliga? ¿Por qué estoy aquí, hermanos, resaltando los valores y exigiendo, hermanos, el cumplimiento de las normas de la palabra de Dios? Porque hay un Espíritu Santo, hermanos, aquí que ha trabajado conmigo. Y yo tengo que trabajar, hermanos, con la iglesia, porque tengo una fuerza ahí, hermanos, metida, que no se lo puedo explicar a usted. Ojalá algún día usted, hermanos, conozca ese poder metido dentro de usted también, y se va a dar cuenta, hermano, lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo dentro de una persona. Cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, y Jesús dijo: cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino tomará de lo mío y os lo hará saber.
El Señor Jesucristo advirtió que el Espíritu Santo, hermanos, iba a venir a hacer una labor de mantenimiento. Él les va a recordar las cosas que yo ya les dije. ¿Ah? ¿Lo dijo así Jesús o no lo dijo? Léanlo, hermanos. Dice, cuando Él venga, Él les va a recordar a ustedes todo lo que yo les dije. Hermanos, y el Espíritu Santo está acá. Pero usted no lo ve. Pero, hermanos, es evidente, hermanos, que el Señor se encarga de recordarnos, hermanos, no solo las palabras del Señor, sino la forma en que las dijo. Usted y yo, hermanos, tenemos aquí la forma de la doctrina. Tenemos, hermanos, aquí una administración, hermanos, donde el Espíritu Santo, trabajando, hermanos, así como el Padre, como el Señor le encomendó, el Espíritu Santo trabaja, hermanos, en el mantenimiento de la vida de la iglesia. Si no hubiese el Espíritu Santo, hermanos, ya la iglesia después de 2000 años habría dejado de existir. Sin embargo, hermanos, la iglesia está allí. Hay mucha religión, hermanos, dentro de todo esto. El mundo está lleno de gente religiosa. Hay un cristianismo, hermanos, más religioso que nunca en esta época. No podemos descartar, hermanos, que exista lo verdadero dentro de todo esto. Tiene que existir lo verdadero porque el Señor Jesucristo lo advirtió. Sin embargo, hermanos, el trabajo, oigan ustedes el cuidado de Jesús, hermanos. No los voy a dejar huérfanos, dijo. Voy a enviarles el Consolador. No los voy a dejar solos. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no en persona, sino a través del Espíritu Santo. Los voy a dejar aquí, se los voy a dejar y Él los va a sostener. Cuando Él venga, Él los va a guiar a ustedes a toda la verdad. Él los va a guiar a ustedes, Él los va a dirigir, porque no hablará de su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor advirtió, hermanos, que el Espíritu Santo iba a venir como un guía, como un tutor. Iba a venir, hermanos, para decirnos a nosotros aquí cómo se habla, cómo se conduce, cómo se actúa en este mundo. ¿Cómo debemos de desempeñarnos en frente, hermanos, de una generación perversa? El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es entonces enseñarnos aquí, nos agarra la mano y nos está empujando, hermanos, a que nosotros conservemos los valores y recordándonos las palabras de Jesucristo. ¿No la recuerda? ¿No la recuerda? Y de ahí surge la revelación en la iglesia, porque de ahí viene la palabra revelación. Revelar, hermanos, es mostrar algo que todavía no está muy claro, que muchos no han logrado entender. La palabra de Dios, hermanos, requiere una interpretación. Para eso está el Espíritu Santo. Es, hermanos, para dar la revelación a la iglesia y que nosotros podamos entender las Escrituras tal y como se deben de entender. Pero les decía, hermanos, ustedes y yo, hermanos, estamos en medio de un mundo, de una naturaleza, hermanos, donde, hermanos, es descuidada, despistada. La mayoría de la gente, hermanos, no le importa actualizar sus principios. Un día dice una cosa, mañana hay que averiguar ahora qué cree. La mayoría de la gente es así. La Biblia dice, hermanos, que el hombre que es de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Me recuerdo que el otro día, hermano, regresó una persona. Vino aquí una persona que nos conoció hace casi cerca de 20 años. Y regresó porque estuvo en Estados Unidos muchísimo tiempo. Y cuando él regresó, llegó con su familia, le dice a su mamá: mira, mamá, y la iglesia Ágape todavía sigue. Todavía está la iglesia Ágape aquí. Sí, todavía está la iglesia Ágape, le dijo a la mamá. Entonces vino y fue a sintonizar y le dijo: sí, están transmitiendo unos programas radiales y totales que le dijo. Y entonces vino él y sintonizó un programa radial. Y oigan, hermanos, el comentario que hacía este hombre, porque de alguna forma Dios, hermanos, se encargó de que llegara el comentario para acá. ¡Ala!, dijo. ¡Ala! Es increíble, dijo. Es increíble, dice. Así se refirió a mi persona, porque como me conoció, ¡ala!, dice, es increíble que este Héctor sigue predicando igual, ¿verdad? Dice. Yo pensé que ya ni siquiera existían, pero ¡ala!, es increíble, estoy sorprendido, le dijo. Está ahí todavía y sigue predicando igual que hace 20 años, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Le aseguro, hermanos, que yo soy la persona menos indicada para decir que por su propia fuerza pueda hacer eso. Si no estuviese Dios con nosotros, nada sería de nosotros, hermanos. Pero ¿saben ustedes, hermanos, cuál es nuestra gloria? La gloria suya es que usted, hermano, sea una persona que conserve sus valores, conserve sus posturas, conserve sus principios. Lo que usted pensaba del mundo, sígalo pensando igual. Las posturas con su familia, sosténgalas, no falle, no quebrante la fe, porque si no se va a convertir en una persona llena de hipocresías. Antes quizás usted tuvo fe, pero ahora lo que usted tiene nada más es una caricatura. Antes pudo haber usted tenido muchos valores, muchos principios, muchos valores de justicia, y ahora no. Ahora se vuelve tapadera del mal y le gusta encubrir las cosas malas. Pero cuando alguien, hermanos, ama los valores de Dios y los puede sostener, aquí hay alguien, hermanos, que para Dios tiene valor. Y no es fácil encontrar, vuelvo a repetir, hermanos, en este mundo no es fácil encontrar personas de valor, porque, hermanos, nuestros valores se van a mantener vivos, hermanos, si nosotros
mantenemos una disciplina muy personal. Vuelvo a repetir, hermanos, hay que darle mantenimiento. ¿A qué tenemos que darle mantenimiento? Hablemos de la fe. Usted pudo haber tenido fe ayer, hermanos, hoy no. ¿Y por qué? Porque la fe, hermanos, tiene un suministro. Hay algo que mantiene viva la fe. Y dice la Biblia que la fe se mantiene viva por el conocimiento de la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted deja de oír la palabra de Dios? Entonces la fe se le viene abajo. Y hermanos, aquí no hay listo, aquí no hay inteligencia que valga. Si alguien, hermanos, pierde el contacto con la palabra de Dios, también pierde la fe. No hay para dónde. Si usted, hermanos, pierde la fe, entonces pierde la victoria sobre el mundo, porque la Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si usted, hermanos, ahora perdió la fe, entonces, ¿por qué perdió la fe? Porque obviamente ya no lee ni escudriña las Escrituras. Y al perder la fe, a la par de la fe, perdió sus grandes posturas y sus posturas radicales y su forma de interpretar como Dios mira al mundo. Porque, hermanos, una cosa será lo que la gente diga del mundo o lo que digan de... Si usted, hermanos, pierde la fe, entonces pierde la victoria sobre el mundo, porque la Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si usted, hermanos, ahora perdió la fe, entonces, ¿por qué perdió la fe? Porque obviamente ya no lee ni escudriña las Escrituras. Y al perder la fe, a la par de la fe, perdió sus grandes posturas y sus posturas radicales y su forma de interpretar como Dios mira al mundo. Porque, hermanos, una cosa será lo que la gente diga del mundo o lo que digan de sí, otra cosa lo que Jesucristo dice del mundo. Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, hermanos, usted se va a encontrar que el pensamiento de Dios discrepa muchas veces con el espíritu religioso. ¿Saben qué me sorprende a mí, hermanos? Solo para que ustedes vean, estoy hablando de cuestiones de principios y de valores. Usted lee, hermanos, la Biblia, y aquí, hermanos, en las Sagradas Escrituras se ve qué pensaba Jesucristo del mundo y cuáles eran sus pensamientos en relación al mundo. Y lo que hacen hoy, hermanos, muchos líderes religiosos, hermanos, que se llaman cristianos, chocan, discrepan totalmente con las Escrituras. Fíjense, hermanos, de que ahora dice, se juntan, aparece en el periódico por hoy una noticia, se juntan líderes evangélicos para orar por las elecciones y para orar por la paz de Guatemala. ¿Saben qué dijo Jesús? Lo más probable es que jamás hayan leído las Escrituras. Dijo Jesús en cierta ocasión, y lo puede leer usted en el libro de Lucas, dice Jesús, ustedes piensan que yo vine a meter paz en la tierra. ¿Qué respondió? No, yo no vine a meter paz en la tierra. Entonces, ¿qué vino a hacer? El Señor vino a poner paz en el corazón de un individuo. ¿Por qué no lo hizo entonces en una nación? Porque las naciones ahora tienen un regente, el diablo es el que rige las naciones. ¿Y por qué va a ponerle Jesús paz a naciones que están regidas por el diablo? No sé si me entienden. ¿Qué objeto tiene, hermanos, que Jesús le ponga paz a un reino que está administrado por Satanás? ¿Tiene objeto eso? ¿Tiene lógica? Ninguna. Si las naciones ahora están bajo, hermanos, la administración del diablo, y eso fue muy claro. El día que Jesús, hermanos, fue llevado a la tentación, usted lea las Escrituras, dice, el diablo le llevó a un monte alto para tentarle, y estando ahí le dijo el diablo, dice que le mostró el diablo todos los reinos del mundo y sus glorias, y le dijo, mira, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y al que yo quiero lo doy. Oiga lo que dijo el diablo, hermanos. Oiga lo que dijo el diablo. Dijo, hermanos, a mí me ha sido entregado la facultad de las naciones, los gobiernos y todo lo que hay aquí. Si alguien quiere algo de este mundo, si quiere su podercito por ahí, entonces ya sabe qué tiene que hacer. Venga y se me postra y tiene cualquier cosa aquí. Hermanos, no hay otra vía. Si alguien quiere algo en este mundo, quiere una gloria, quiere un poder, ya sabe lo que tiene que hacer. Solo hay que tirarse de rodillas, postrarse frente al diablo. Claro, hermanos, que al decir tirarse de rodillas no lo estoy diciendo físicamente. Uno se puede postrar frente a otro, hermanos, sencillamente cuando acepta a ciegas sus creencias o lo que otro dice. El día, hermanos, que nosotros, hermanos, admitimos lo que un engañador dice, nos postramos frente a él. Eso es quedar postrado porque aceptamos sus filosofías, aceptamos sus pensamientos engañosos. En ese momento alguien se postró, aunque no lo hizo, hermanos, así literalmente. Hermanos, postrarse ante el diablo no quiere decir que usted se tire de rodillas y le prenda veladoras al diablo. No tiene que hacerlo. Basta con que usted acepte su forma de pensar, que él se va a encargar de transmitir en este mundo a través, hermanos, de los elementos que él tiene. Porque en este mundo, hermanos, hay muchos elementos que le sirven al diablo y trabajan incondicionalmente para él y le sirven bien. Estos hermanos son los que se encargan de transmitir su forma de pensar en este mundo. Si usted no sabe hacerle frente a esas formas de pensar,
Usted es arrollado por las corrientes de este mundo, y así dice la Biblia, las corrientes de este mundo. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, no tienen personalidad, no tienen criterio? Lo que dice el diario, lo que dice algún libro que compró por ahí, esto se convierte, hermanos, estos son sus valores, sus principios. Es lo que dijo un eminente pensador, o curador de este siglo, otro escritor famoso, o un poeta. La gente, hermanos, es manipulada por lo que otros escriben, por lo que dicen, por lo que piensan. Pero miren, hermanos, si alguien se va a dejar guiar por eso, prefiero 1000 veces dejarme guiar por la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Prefiero que la norma de mi vida y de mi conducta sea la palabra de Dios, y voy a sostener lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, usted y yo, hermanos, estamos en un mundo que es cambiante, la gente cambia, la gente, hermanos, está siendo movida. La Biblia dice: el hombre que es de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si alguien se quiere acercar a Dios, dice: purificad vuestros corazones. Dios, hermanos, demanda que uno purifique sus corazones si es que de veras se quiere acercar a Dios. Así que si alguien, hermanos, no se preocupa por mantener la fe, la pierde. Si usted no se preocupa por mantener sus convicciones, las va a perder. Aquí, hermanos, si usted no mantiene muchas cosas, todo se pierde. La espiritualidad se pierde también. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que la Biblia habla de bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo? El bautismo, hermanos, es un evento único, la llenura es constante. ¿Ya me entienden? Uno es bautizado por el Espíritu Santo una sola vez, pero se llena un montón de veces. ¿Me entienden? ¿Por qué tenemos que venir a llenarnos continuamente, hermanos, del Espíritu Santo? Para estar actualizando, hermanos, el Espíritu en nosotros, renovados en el Espíritu, dice la Biblia. Esas son llenuras. Hay que estarnos llenando otra vez, y llenándonos y llenándonos y llenándonos. Esta disciplina personal, hermanos, es el interés en que nosotros debemos de mantener. Queremos mantener ese nivel espiritual. Y para mantener ese nivel espiritual, nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos continuamente del Espíritu Santo. Y si no nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos, mi pregunta es: ¿quién va a venir a llenarnos entonces? El mundo, porque así dijo Pablo ahí en 1 Corintios 2. Dijo: hermanos, dijo Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Cuando una persona, hermanos, se llena del espíritu del mundo, entonces lo que le va a leer es el diario. Y si, ¿qué lee en el diario? Lee el diario más que la Biblia. Ahí va a leer de que criminales, secuestros, asesinatos, violaciones, maras, drogadicción y cuánta cosa. Y eso, hermanos, eso es lo que llena su corazón cada día. Está entrándole aquí a la cabeza. Y eso, hermanos, miren, lo está ministrando y está siendo ministrado por el diario. El periódico lo está ministrando. Peor de aquellos, hermanos, que periódicos que exageran las cosas. Está recibiendo, hermanos, un montón de basura. La Biblia, hermanos, tiene buenas noticias. Ojalá usted se llenara de buenas noticias. Hay una esperanza para nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo vino a establecer un reino, hermanos, y su reino ya está cerca, hermanos. El Señor se ha acercado, y en el reino de Dios, hermanos, aquí tenemos buenas noticias, hermanos, excelentes noticias. Usted y yo, hermanos, estamos ahora más cerca de la redención que el día que creímos. Hay que mantener esa fe. ¿Qué pasa, hermanos, si usted viene a la iglesia y ya no tiene esperanza en el regreso de Jesucristo? ¿Por qué no la tiene? Ni siquiera piensa usted en el regreso de Jesucristo. Usted tiene tantas cosas en que pensar en cada día. Usted tiene que pensar en hacer dinero, tiene que pensar en que tiene que emprender un negocio, ir por allá, que tiene que estudiar, que tiene sus quehaceres, y tanto que tiene usted que pensar que se le olvida pensar que Cristo puede regresar hoy, porque su esperanza no está viva. Actualice su esperanza y manténgala. No sé si me entienden, hermanos. ¿Me entienden lo que digo? Mantener, hermanos, es una palabra, hermanos, que implica muchas cosas. Mantener significa también retener. Si usted no retiene, pierde. Lo que no se retiene, se pierde. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mantén, retén. Esas son palabras que se utilizan continuamente en las cartas pastorales, en las epístolas pastorales. Retén, mantén, persevera, sé fiel. Y todo esto, hermanos, habla a un mantenimiento para que nosotros, hermanos, no perdamos esos valores que el Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos. Hay otra palabra que es conservar. Conservar, hermanos, es vida. Si nosotros conservamos nuestros valores, hermanos, le estamos dando vida a nuestros principios. Ustedes saben, hermanos, qué es la vida humana. La vida humana, y esto, hermanos, es lo que le ha pasado a aquel montón de investigadores científicos que quieren prolongar la vida humana, que quisieran, hermanos, que la gente no muriera.
aquellos que quieren volver eterno a los hombres. ¿Saben ustedes cuál es el gran problema? ¿Y por qué, hermanos, la gente no puede vivir? Porque la gente se envejece y se muere. ¿Y usted sabe por qué la gente se envejece, hermanos? Porque en determinada época de la vida humana las células dejan de renovarse, y al dejar de renovarse hay menos producción de células, y la gente, hermanos, tiende a envejecer, tiende a deteriorar, porque ya no hay suficiente reposición de células. ¿Qué pasaría, hermanos, si el organismo no dejara de renovar células? Seríamos eternos, nadie moriría, porque habría renovación de células continuamente. Entonces, si hubiese renovación de células continuamente, aquí estaríamos, hermanos, y nadie se envejecería. Se llegaría, digamos, a un clima de edad, como que dice, la edad más robusta, la mejor, y ahí quedaríamos. Ese sería como que dice un tope, porque tampoco no se puede llegar a más de un tope. Y en ese límite, ahí se conservaría, y ahí pasaría, hermanos, vivo toda la persona aquí en la tierra. Nadie moriría, porque sus células, hermanos, seguirían renovándose y renovándose. Pero ¿qué pasa? De repente, hermanos, el cuerpo, el mismo sistema, el organismo humano, comienza, hermanos, a producir cada vez menos células, menos. El porcentaje de células comienza a ser menos, entonces las personas comienzan a envejecerse. Así se echen cremas y se hagan cirugía plástica y todo lo que usted quiera, el cuerpo humano viene, hermanos, viene de regreso hasta que se le acaban sus días en esta tierra. Eso es inevitable, eso, hermanos, es la ley de Dios. Hermanos, entonces, ¿qué significa renovar? Renovar sería vida. A veces, hermanos, cuando uno mira a una persona y la vuelve a ver uno después de unos 8 años, ya ni le conoce. Ya no la conoce uno, hermanos, porque ahora ya se le estiró la cara, ya la tiene más larga, más gorda o más arrugada. Y uno, hermanos, tiene que estar bueno, sí, me parece conocido. Como me pasó un día, hermanos, que yo iba en una calle por allá, por una de las iglesias que fui a visitar. ¿Qué tal vos? Me dice alguien por ahí. Y yo dije, ¿quién será este? Dije, pero me habló tan ameno y así tan confiado, que a mí se me hizo un poco así bochornoso decir, ¿y usted quién es, verdad? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Le digo, y lo comencé a saludar yo tratando de ver si bajaba algo. Y miren, hermanos, créanme, me costó un mundo. Cuando yo lo conociera, hermanos, era una persona bien delgadita, de verdad, así. Era como 4 veces el tamaño que tenía. Bueno, así me ha pasado también como 15 años de que yo no le veía. Pero, hermanos, ahora a lo que yo voy es a lo siguiente: el cuerpo cambia. Miren, la gente está cambiando, los niños están cambiando, de 2, 3 años ya están cambiando. Y hay cambios, hermanos, vuelvo a repetir, porque hay crecimiento o porque hay decrecimiento. La gente está creciendo y luego va para atrás, pero siempre, hermanos, continuamos cambiando, porque, hermanos, no hay eternidad. La vida no se puede conservar. ¿Qué significa, hermanos, mantener una misma imagen? Significa vida. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que dice la Biblia Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Porque él, hermanos, él se encargó de renovarse. Esos 3 años, hermanos, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, conservó un carácter, una personalidad, envió al Espíritu Santo y mantiene lo mismo, y asegura que el Señor va a venir otra vez. Y el Señor dijo, voy a regresar, y cuando regrese voy a tomar del fruto de la vid con vosotros en mi reino. Y sigue siendo lo mismo, hermanos. El Señor sigue siendo el mismo. Hermanos, si usted quiere mantener vida y quiere vida, verdadera vida, renueve. Pero no estoy hablando de las células físicas, sino de las células espirituales. Renueve sus células espirituales, porque esto sí se puede aquí, hermanos. Esto sí se puede. Las células físicas no, desafortunadamente, hermanos, no podemos recuperar esta carne que ya está destinada al polvo. Del polvo eres, dijo el Señor, y al polvo volverás. La carne ya no se puede recuperar, pero usted y yo, hermanos, tenemos ahora un hombre nuevo que ya surgió. Un consejo: ojalá usted sea de aquellas personas que no cambien. Hoy tiene estas convicciones, hoy parece que usted se siente tan bien con Dios y mañana va a andar mal. Manténgase bien siempre, siga haciendo bien. ¿Saben qué dice la Biblia, hermanos? No nos cansemos de hacer bien. ¿Qué significa eso, hermanos? Que alguien se puede cansar de estar haciendo bien. Que usted diga, ya me cansé de estar haciendo bien, aquí nadie agradece, o todo el mundo le paga mal a uno. Entonces mi pregunta es, ¿para quién trabaja usted? ¿Usted trabaja, hermanos, por lo que va a recibir, por lo que a usted le van a dar, o usted trabaja porque quiere usted agradar a Dios y punto? Pablo dijo, yo sé que amando más yo voy a ser amado menos. ¿Pablo dejó de amar porque no lo amaban? No.
Pablo siguió amando, hermanos, aunque no lo amaron y algunas veces lo tomaron hasta como enemigo los propios hermanos de la iglesia. Si Pablo mismo lo dice, hermanos, dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Dice, hermanos, que Pablo, por predicar la verdad en Galacia, los propios hermanos de la iglesia lo tuvieron por enemigo, dice. Pero Pablo no los tuvo por enemigos, él siguió siendo sus amigos. Aquí estoy, yo sigo siendo amigo. Ustedes son mis enemigos, pero yo sigo siendo amigo. Yo voy a seguir siendo amigo. Y Pablo no cambió, hermanos, él mantuvo esos valores. Les aseguro, hermanos, que para ser de Dios, usted debe de conservar sus valores. Si usted me dice a mí: mira, hermano, yo me estoy esforzando por hacer las cosas bien, no se canse entonces, siga adelante. Olvidando lo que queda atrás, dijo Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante, ¿qué dijo Pablo? Prosigo el blanco a la meta del supremo llamamiento de Dios, como quien dice, no pensando retroceder ni echarme para atrás en nada. Qué principios, hermanos. Les aseguro que en esta vida, hermanos, son poquísimas las personas que son capaces de sostener sus valores firmemente y aún, hermanos, jurando en daño propio, pero mantienen sus valores y saben mantener su fe y mantener sus principios, mantener la esperanza, el gozo. Hermanos, si algún día me dice usted: fíjese, hermanos, que he estado muy gozoso últimamente. Lástima que no siempre está gozoso. La Biblia dice que uno debe regocijarse cada cuánto, dice. Regocijaos en el Señor, ¿qué dice? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No me diga usted: fíjese, hermano, que he estado gozoso últimamente. Lástima que no lo está siempre. Manténgase gozoso siempre, mantenga fe siempre, haga bien siempre, ame siempre, perdone siempre. ¿Ya me entienden, hermanos? Si usted lo logra, usted va a parecer hijo de Dios, que no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a orar al Señor, hermanos.